Muy buenos días. Hola, pastor, buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. amanecieron? Buen día, ¿Cómo han estado? Buenos gracias días. a Dios, bien. Bueno, Buen día, Dios lo bendiga. buen día, gracias, lo mismo. Pastor, hoy nos vas a volver a hacer quiz. Yo le pregunté al pastor Argemiro y me dijo que tú eras bien cuchilla, que había que estar pendiente. Para que se fije que hoy es día de gracia. Hoy es día de gracia nomás. No, hoy vamos a tener una sesión práctica. Bueno, mientras van llegando los demás, les cuento que hoy tengo un trabajo que vengo realizando con empresas, un grupo de empresas y empresarios que tienen un corte católico, solo que allí está involucrado uno de los discípulos que tengo en la sede, uno de los empresarios, ese proyecto se llama Dios en las empresas. Entonces, de lo que se trata es que, siendo de corte católico, ellos quieren de alguna manera que sus empresas sean como su lugar de ministerio, para que nosotros tengamos un lenguaje en que podamos entender. Ellos consideran que no solamente están colocados allí para generar recursos, para tener un espacio comercial en la sociedad, sino que sus empresas tienen que ser de beneficio para otros. En ese contexto católico se habla mucho de el prójimo, de cómo beneficiamos al prójimo, que finalmente las empresas siempre manejan lo que uno llama el beneficio social, ¿no? ¿Cuál es el aporte social que ellos hacen? Que no solamente recogen de la sociedad un dividendo, sino cómo de ese dividendo, de esa ganancia, ellos reinvierten en la misma sociedad. Entonces, lo tienen muy claro, son personas que de alguna manera son creyentes en Dios a su forma son creyentes en Dios y están tratando de hacer que sus espacios laborales se vuelvan eso, un lugar donde se ejercite el amor hacia el prójimo, el cuidado hacia los demás. Es un proyecto mundial, es un proyecto que ya tiene una cobertura global y en Colombia se viene implementando hace ya más de un año y nos han pedido, pues me han pedido que yo sea parte de su equipo de trabajo como el asesor espiritual de ellos, siendo ellos de una línea muy católica, solo que por el discípulo, que es uno de los miembros de la Junta, nos permitieron ese acceso. Y de alguna forma, por mi contexto de donde vengo, les contaba que yo recibí a Cristo en el contexto católico de los grupos carismáticos. Yo conocí a Cristo a los 14 años, a través de mi hermano, dentro de un contexto de los grupos carismáticos en la parroquia del barrio donde nosotros vivíamos. Y allí, pues obviamente, dentro de esas características de este tipo de grupos, los carismas, los dones, profecías, sanidades, todas estas cosas que normalmente allí se dan, bueno, conocí de Cristo y comenzó mi experiencia. Solo que después de un tiempo, los curitas de las parroquias cercanas se sintieron afectados porque entonces las personas venían a esta parroquia porque la misa era diferente, porque había grupo de jóvenes, porque de alguna manera había estudio bíblico. Entonces, las personas de los barrios cercanos empezaron a venir hacia acá y a los demás curas no les convenía que les despoblaran sus propias parroquias. Entonces le hicieron la guerra al pobre cura Rojas se llamaba, y lo sacaron a una parroquia donde ni el viento llegaba. Y eso llevó a que ese grupo se fuera
mermando, pues obviamente el corazón de ese grupo era este curita. Y ahí fue donde yo conocí de alguna manera personas que formaban parte del ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo en esa época. Y ahí es que conocí ya el vínculo dentro de lo que era la experiencia del movimiento cristiano, aparte del contexto católico de los grupos carismáticos. Pero si a mí me preguntan, yo recibí a Cristo en el contexto católico, para que tengamos de alguna manera siempre equilibrio de que, como dice la misma Biblia en el libro de los Hechos, Dios se deja hallar por aquellos que le buscan. No dice exactamente si viene a mi iglesia, Dios lo va a encontrar a Dios y Dios lo va a recibir, sino si una persona busca a Dios, Dios sale a su encuentro, independiente de cuál sea la forma en que lo esté buscando. Y ahí de ahí en adelante ya el trabajo es del Señor. Imagínense, pues conocí a Cristo en ese contexto, pero terminé vinculado con la Cruzada Estudiantil para Cristo, después con la Cruzada Estudiantil Colombiana, ahora con el CENFOL. Así que si ustedes pueden hacer ese recorrido conmigo, se van a dar cuenta que vengo de varios momentos diferentes en el ministerio, pero que el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo conocer primero a Dios y su voluntad para mi vida y cómo cooperar con Dios para que efectivamente ese mismo proyecto se cumpla en la vida de otras personas. Entonces, volviendo un poco a la historia y para los que están llegando de lo que vamos a hacer en esta mañana, yo normalmente los miércoles me reúno con esta empresa, los jueves con otra a las 7:30 de la mañana. Y tenemos un espacio para hacer este proceso de acompañamiento, obviamente teniendo siempre el respeto y cuidado de que son personas que de pronto hay cosas que no comparten de la parte cristiana y que si nos dedicamos a la confrontación en las diferencias, no vamos a hacer ningún proceso de apertura, sino tenemos que buscar los puntos de encuentro y partiendo de ello y a través de la Biblia y con la acción del Espíritu Santo dejar que Dios haga el resto. Y de esos grupos, del miércoles y el jueves, ya hemos ganado algunas personas para Cristo. Y como les decía ayer, ayer que no, la intención no es que vengan a mi iglesia, sino que el Espíritu Santo las vaya colocando donde Él quiere colocarlas para su proyecto de crecimiento después en el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en la mañana, en esta primera parte de nuestra clase, ahora a las 7:15 hacemos un receso. Yo les doy un link para que ustedes entren a ese link y formen parte de esa reunión a las 7:30. Entonces les voy a pedir que cuando entren con su cámara apagada y con su volumen apagado. Ustedes son observadores externos. Yo pedí permiso, obviamente, porque es una empresa, pero les hablé de que yo tengo esta responsabilidad y que me gustaría que ustedes formaran parte hoy de esa experiencia. Entonces ustedes entran y observen durante esa media hora lo que vamos a hacer. Quiero partir de dos versículos, si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, dos versículos que para mí son bien importantes con respecto a esto que hemos estado hablando del proclamar, que es nuestra tarea de dar a conocer a Jesús a las personas, el proclamar que está en Colosenses, en el capítulo 4, el versículo 3, Colosenses 4:3. Si alguno de ustedes lo tiene ya, para que nos vaya leyendo. Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ok, miren que parte de lo que Pablo le dice a esta iglesia de Colosas es que estén orando. El versículo anterior habla de la importancia de la oración en la vida de nosotros. Recuerden los tres ejes fundamentales, ¿no? Los tres ejes que están transversalmente en todo el proceso: oración, Biblia y Espíritu Santo. En este caso específico está mencionando la oración y diciéndoles que ellos deben ser fervientes, perseverantes en la oración. Recuerde que ninguna estrategia sería suficiente. Podemos nosotros tener una buena planeación, una buena organización, una buena dirección y un buen control, que es el proceso administrativo, pero sin la presencia de Dios en medio de ello, los resultados serían mínimos.
No que no se puedan lograr, porque usted encuentra en el mundo muchas personas que no son cristianas, pero usan bien la administración de recursos y obviamente tienen resultados. Pero jamás se podría comparar lo que nosotros pudiésemos lograr con lo que Dios podría hacer a través de nosotros. Entonces, en ese sentido, Pablo lo que les está diciendo es oren porque esto es lo más importante dentro del contexto de lo que estamos haciendo, que Dios nos dirija. Pero también les pide que intercedan, orar por nosotros y nuestra realidad, pero interceder también por otras personas. Y en ese caso específico le dice Pablo a la iglesia, oren por mí para que nos sean abiertas puertas para poder predicar la palabra. Y es una de las cosas que normalmente tenemos que hacer, cualquiera que sea el momento que esté viviendo nuestro ministerio, sea un ministerio en misión, un ministerio en desarrollo, un ministerio en operación, o llegue a ser un ministerio multiplicador. Tenemos que orar para que Dios nos siga abriendo puertas, porque lo que necesitamos básicamente es alcanzar el mundo para Cristo. Y si se nos abren puertas donde podamos proclamar a Jesús, pues obviamente tenemos que aprovecharlas. Y Pablo pide eso. Y es lo que en esta experiencia que les cuento que vamos a participar en esta mañana, Dios ha hecho. Dios ha abierto puertas. Son oportunidades a través de las cuales nosotros acompañamos, hacemos en este caso virtual la conexión para luego establecer la relación. Tengan en cuenta eso hoy día en la virtualidad. Primero tenemos que generar conexiones para luego establecer relaciones. A través de esta oportunidad de conexión, nosotros estamos estableciendo una relación. Y es una relación que no va a terminar necesariamente el viernes cuando cerremos la sesión específica de los propósitos, sino que ha sido una conexión que nos permite desarrollar una relación a mayor plazo, a más largo tiempo. Lo mismo sucede con estas oportunidades donde nosotros hacemos un acompañamiento. Obviamente nuestros principios son los principios bíblicos, no siempre el lenguaje es bíblico, pero los principios son bíblicos y hacemos el proceso de acercamiento, generamos la relación que con el tiempo nos da la oportunidad de ganar a aquellos que hemos ido proclamando. Y es que algunos de ellos empiezan a vincularse en un proceso ya más cercano y algunos llegan hasta el discipulado. Entonces, son oportunidades. Pablo pidió, en ese caso en Colosenses, eso, y si ustedes miran en Corintios, en 1 Corintios 16, cuando él está despidiéndose de esa iglesia en la primera carta, 1 Corintios 16, en el versículo 9, 1 Corintios 16, 9, que es el otro versículo que quería compartir con ustedes antes de iniciar este día, ¿qué dice? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Ok, vea eso. Pablo pedía en Colosenses que oraran porque se abrieran puertas. Y ya en Corintios le está diciendo, y Dios nos ha abierto una puerta grande y eficaz. Claro, esto conlleva a que haya adversarios. Si no hubiese adversarios, preocúpese, porque de pronto no está haciendo las cosas bien. Si no hay quien critique, preocúpese, porque de pronto no está haciendo las cosas bien. Siempre va a haber alguien que va a decir, que va a tener algo que va a decir en contra. Pablo dice, se nos abrió una puerta grande y eficaz, aunque haya adversarios. También eso hay que presupuestarlo. Dentro de nuestro presupuesto de vida, tenemos que obviamente proyectar todo aquello que en compañía y bajo la dirección del Espíritu Santo vamos a hacer, pero también que va a haber dificultades y problemas. Casa pequeña, problemas pequeños; casa grande, problemas grandes. En la medida en que vamos creciendo, se van presentando otros nuevos desafíos. Lo ideal siempre es que podamos resolver antes de que se convierta en un problema, pero muchas veces llegan a convertirse en problema y hay que resolverlos como problemas. Entonces, estos dos versículos para partir dentro del contexto de lo que vamos a hacer esta mañana. Oramos a Dios para que nos abra puertas. Y efectivamente, cuando se nos abren las puertas, tenemos que aprovechar para que esa oportunidad de proclamar la usemos adecuadamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ustedes van a ver hoy cómo en ese ambiente, que es un ambiente empresarial, dentro de un contexto diferente al cristiano, no estamos hablando de una comunidad religiosa cristiana, sino estamos hablando de un grupo de personas que tienen una trascendencia religiosa, la mayoría de ellos católica. ¿Cómo podemos allí empezar a nosotros a hacer un trabajo de
conexión, para relación, para luego un discipulado en el futuro. Que ganemos 1, 2, 5, 10, 50, 100, eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es proclamar el nombre de Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Entonces, estamos en ese trabajo. Ahora son las 7:11, a las 7:15 suspendo temporalmente la clase para nosotros. En el chat, si usted quiere mirar en el chat, aparece un link con una clave. Revísela, por favor, y tome nota, porque seguramente vamos a cerrar esta sesión aquí. Abrimos a través del Zoom, va a ser a través del Zoom, abrimos esa conexión, entramos, cámara apagada, volúmenes apagados, micrófonos apagados. Estamos durante la media hora que vamos a participar de esa actividad, salimos y volvemos a clase. Ese va a ser el tránsito de esta mañana en esta primera hora. 7:15 salimos, 7:30, 7:25, calcule usted, estamos ingresando en la otra sesión, estamos media hora hasta las 8. A las 8 apenas termine, salimos y volvemos a esta sala. ¿Está bien? Para que quedemos dentro del contexto. Hoy lo que vamos a hacer es una sesión de proclamar. Estamos proclamando y estamos aprovechando una puerta abierta que se nos ha abierto. ¿Está bien? Ahora quiero preguntar, mientras estos 3 minutos que nos quedan, ayer, Dilber, Johan, ¿dónde estás? Dilber Salgado, hola, ¿cómo vas? No vi tu escrito, no me llegó. No te estoy oyendo. No te funciona el micrófono, creo. ¿A quién? A Dilber, ¿no? Sí, a Dilber. Mira, revisa el micrófono, Dilber, porque no te estamos escuchando. Allí. Ahí, sí. Sí, anoche me recordé muy tarde y no quise mandarle la imagen tarde. Pido disculpas. Ok, listo. Quería Ok. molestar, era muy tarde. Tranquilo, moleste cuando quiera. John David Salgado. John tampoco me llegó. ¿Me la Aquí mandó? estoy, líder presente. Sí lo hice en mi cuaderno, por aquí lo tengo, solo que no le mandé la foto. Pero ya se la mandé inmediatamente. Ayer mismo lo hice aquí, pero Ok, no me sabía eso es el como código de saber que Colombia. Cristo es el Redentor, pero no recibirlo. Ay, Dios mío. Me Ok, arrepiento. Ya se lo mando. reciba a Cristo. Bueno, ok, entonces me lo manda, por favor. Francisco García. Francisco, ¿dónde está? Francisco, no aparece Francisco, que también me faltó en el día de ayer. Los demás creo que me llegaron, ¿no? Y bueno, les agradezco. Esa es otra de las facilidades que tenemos virtualmente, que podemos estar enviando trabajos así por el WhatsApp, por el correo. Y allí estuve revisando efectivamente. Propósito de nuestro trabajo de esta semana, los propósitos, y dentro de ello la visión. Estamos glorificando a Dios, ayudando a cumplir la gran comisión. Entonces, acompáñenme por favor en una oración para que salgamos, estemos en esa actividad y regresamos. No se les olvide regresar a las 8. Padre, te damos gracias porque, conforme lo dijo Pablo, estamos orando para que nos abra siempre puertas de tal forma que podamos proclamar de Cristo Jesús a otras personas. Permítenos siempre pensar que esas puertas que tú nos abres son amplias y eficaces, aunque también habrá oposición, adversarios que quieran de alguna manera entorpecerlo, pero oramos para que seas tú respaldándonos y permitiéndonos cumplir el propósito a través de ello. En esta mañana en particular te oramos por esta empresa, Geotecnia y Cimentaciones, oramos por las personas que van a estar allí. Pedimos que sea tu dirección y también tu bendición sobre ellos. La intención es buscarte a ti. Permite, Señor, que seas hallado por ellos, que llegues tú a través de Cristo Jesús a sus corazones, trayendo salvación y vida eterna. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Última pregunta. ¿Tienen ya entonces el link y tienen la clave para entrar? Yo no tengo. Todos la tienen. En el chat del Zoom está. Pero si quieres, entonces recordémoslo para que lo apuntes. El link es 8:11
884. Ya se acabó el pan, ya te tienes que comer el huevo. Bueno, listo, nos lo comemos. 884-37. No hay más pan. 458521. ¿Listo? Y el código 1234. Entonces, 7:25, entren a ese Zoom, conéctense allí, cámara apagada, micrófono silenciado. Ya nos vemos y regresamos a las 8 aquí. Gracias. Yo dejo la sala abierta, yo entro desde el celular para que... Ok, listo, Juan Carlos. Muy bien. Bienvenidos entonces a nuestra segunda parte del día de hoy. Gracias, Carlos, por darle ingreso a las personas que van llegando. Muy amable. Bueno, ¿cómo les pareció la experiencia? Muy chévere, muy creativa para llegarle a las personas. Ok. Me pareció muy interesante porque trabajó sobre el material que ellos tenían para compartir y hizo la relación, ¿no? Fue muy bonito. Me gustó mucho. Bueno. Ok. Sí, muy enriquecedora la experiencia. Sé que Dios nos da las estrategias y bueno, el anhelo que ellos tienen, están dispuestos para aprender y para recibir, y Dios lo ha puesto en un gran lugar para que se predique la palabra. Y sé que este es el tiempo de proclamar, porque eso es lo que estamos aprendiendo, a personas que son muy diferentes o que tienen otras enseñanzas religiosas, pero Dios irá convenciendo a cada uno. Muy interesante el material, es enriquecedor para mí, y poder aprender también cómo llegarle a esas personas que no comparten mi misma fe o que tienen diferentes creencias. El Señor es el que se encarga de convencer. Solo tenemos que hacerlo como en los versículos que nos daba al principio y orar para que esa puerta que Dios se abrió puedan ganar muchas almas para el Señor. Hay sed y hambre del Señor. Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades. Así es. Muchas gracias. Sí, el sentido es construir puentes, no levantar muros. Es construir puentes. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos acceder? Obviamente dentro de contextos muy diferentes, pero siempre busquen los puntos de conexión y a través de ellos empieza a generar esa relación que normalmente nos da el derecho, cuando nosotros trabajamos, participamos con las personas, nos da el derecho también a ser escuchados. Cuando nosotros servimos a las personas nos dan la oportunidad de poderles hablar. Y si ustedes ven, este es un trabajo que llevamos haciendo más o menos, y quien nos ayudó allí, como lo hace Juan Carlos acá, allí es uno de nuestros directores de tiempo completo de la sede, que nos hace todo el soporte técnico. Entonces es en función de servir a las personas, y cuando servimos ustedes ven la apertura que ellos tienen, porque lo que la gente necesita es ver que efectivamente este mensaje que nosotros compartimos de una vida diferente, una vida transformada por Dios, se ve en el servicio. El liderazgo de Jesús fue siempre un liderazgo de servicio, no fue un liderazgo impositivo. No fue que él era el líder y ellos tenían que obedecer, sino que él les sirvió, y les sirvió ¿hasta dónde? Hasta el fin. ¿Recuerdan que así dice la Biblia? Y les sirvió hasta el fin. Lo último que hizo por ellos, como por nosotros, fue dar su vida en la cruz en nuestro lugar. Así que, tomando modelo y ejemplo de eso, es que actuamos. Así como hicimos una oración para encomendar a Dios este primer tiempo, hagamos una oración para agradecer a Dios los resultados de este primer tiempo. Dios del cielo, te damos gracias por esta mañana y la oportunidad de poder tener espacios para hablar de ti. Tú sabes qué es lo que más nos gusta hacer. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te pedimos que siempre nos des la oportunidad de generar estos puentes y a través de ellos poder generar las relaciones que nos den el espacio para compartir,
para acompañar, para ayudar en el proceso de crecimiento, en el discipulado, si no fuera posible, Señor, de cada persona que ganamos para Cristo. Por eso, las estrategias que nos das, la clara visión que tenemos, que tú mismo nos la diste, la misión de hacer discípulos, desarrollar líderes para alcanzar las naciones, no es una declaración, es lo que estamos haciendo. Por eso gracias te damos por este grupo de personas que cada mañana de todos los días durante la semana están dispuestos a ser enseñados, dispuestos a aprender, dispuestos a compartir de sus experiencias para que el proceso sea de un mutuo aprovechamiento. Por ello te damos las gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, entonces vamos a continuar ya, ahora sí, con nuestra tarea del día de hoy. Perdón, Manuel. ¿Hay alguien? Sí, dime. Es que Henry había pedido la palabra. Ah, qué pena, Henry. Yo siempre lo dejo hacer por fuera. Sí, vale, cónchale. A mí me impactó mucho la forma. Cómo en media hora se puede ser objetivo en algo y que llegue el mensaje. Eso me gustó mucho. O sea, contar con tan corto tiempo fueron objetivos y todo lo que querían transmitir, pues llegó de buena manera, pues, y eso me gustó mucho, eso me impactó mucho. Ok, Henry, y aprovechando lo que dices, recuerden que uno de los elementos más prácticos para la evangelización, o sea, para la proclamación, son las 4 leyes espirituales, porque son muy directas, son muy claras y finalmente ponen a la persona en la decisión de recibir a Cristo. A veces nosotros echamos mucho cuento en el sentido de que contamos muchas cosas que son ciertas y reales, pero no son las necesarias para tomar una decisión con respecto a Cristo cuando evangelizamos. A veces le hablamos de la segunda venida, le hablamos del anticristo, le hablamos y finalmente no le decimos cómo recibir a Cristo. Entonces, si vamos con las 4 leyes, si ese mensaje lo tenemos claro, si lo hemos memorizado, si de alguna manera conocemos el contexto de los versículos, en cualquier instante nosotros podemos aprovechar, así sea 5 minutos, para dejar un mensaje con la posibilidad de tomar una decisión para aceptar a Cristo. Y eso es lo que hoy día tenemos. El tiempo hoy día para la gente es escaso, así que tenemos que aprovechar las oportunidades mínimas que tengamos. Gracias, Henry. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a mirar, a retomar un poco el tema. Juanca, ¿me avisa si estamos bien? Ahí estamos viendo la... No, es como cuando uno está editando en PowerPoint. Ahora ya se vio. Ahí, listo. Gracias, Juanca. Muy bien, entonces estamos retomando. Somos los centros de formación y liderazgo. Esa es la declaración, nuestro propio nombre lo determina. Así que nos dedicamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No competimos, no nos comparamos, no criticamos. Muy bien, hablamos de nuestra visión, perdón. Esto se volvió loco. Visión, misión. Espérenme un segundo ahí. Visión, misión y estrategia. Que sea muy sencilla, muy clara y que podamos tener una recordación permanente para que por donde quiera que vayamos nosotros ya sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Para cumplir esa visión que Dios nos ha dado de glorificar a Dios ayudando a cumplir la gran comisión, hacemos discípulos, desarrollamos líderes y alcanzamos naciones. Y la forma es a través de los propósitos. Proclamar, ganar, edificar, capacitar y enviar. Muy bien, el proceso creciente, el proceso de desarrollo, es un proceso va de poco a más. Siempre recuerden lo poco, nunca menosprecien el día de las pequeñeces. Los ministerios todos comenzaron siendo pequeños. Muchas veces nadie daba nada por un ministerio y Dios empezó a través de las personas dispuestas a hacer que esos ministerios se volvieran relevantes para el contexto de alcanzar el mundo para Cristo. Así que vamos en un proceso creciente, desde el proclamar hasta llegar a multiplicar y enviar. Vimos entonces el de proclamar, vimos el primer paso, que es presentar a Jesucristo, su persona, su mensaje, de una forma que sea sensible, recursiva, para que las personas puedan activar su vida espiritual. Y estuvimos hablando de los elementos que podemos usar dentro de este propósito para alcanzar su objetivo. También vimos o comenzamos a ver el de ganar, que es acompañar a aquellas personas a las que se les ha proclamado para que
encontrando a Jesús encuentren las respuestas y que luego de recibir a Cristo comiencen su proceso de crecimiento espiritual. El primero es que se puedan acercar. El segundo es que ya habiendo recibido a Cristo, también se dispongan para empezar un crecimiento de esa vida espiritual. Estos procesos son muy importantes. Sobre todo este es un punto crítico porque a veces hacemos muchos proyectos evangelísticos, ya sea uno a uno, ya sea proyectos de movilizaciones de evangelización, pero no capturamos, no logramos traer a aquellas personas que tienen interés en no solamente haber escuchado de cómo pueden acercarse, sino cómo pueden seguir creciendo. Y ahí es donde entonces el proceso de ganar toma su valor. Desafortunadamente, el hecho de tener una gran movilización que lleve a las personas a tomar una decisión por Cristo no es que sea malo. Obviamente nos interesa que la gente sea salva, pero recuerde que fuimos enviados a ser discípulos para que nos ayuden a hacer eso mismo en otros ambientes, de tal manera que podamos cumplir la gran comisión y de esa manera glorifiquemos a Dios. Entonces comenzamos con el ganar. Y dentro del ganar hay un material básico, sencillo, que tiene estos componentes: la seguridad, el compañerismo, habla del Espíritu Santo, de nuestro tiempo personal con Dios, del crecimiento, la necesidad de crecer espiritualmente, y para ello la Biblia y el compañerismo de la iglesia para también poder hablar a otros de Cristo. Este material se llama se llama así, es el material de vida nueva en Cristo. Es un material muy corto, no sé si algunos de ustedes lo conocen. De todas maneras, yo se los voy a estar enviando igual con todos los materiales que les he ido mostrando en la medida en que vamos avanzando. Este nos ayuda a que las personas inicialmente, sin estar todavía en un proceso de discipulado, recuerde que es edificar el siguiente paso, aquí por lo menos tengan un contexto básico de dónde están, de qué es lo que en este momento están viviendo y qué se espera para el futuro. Esto ayuda a que las personas obviamente empiecen a tener lo que uno llamaría su identidad, no solamente con Cristo, en recibir a Cristo y tener la identidad como hijo de Dios, sino también con el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando se habla de la iglesia, allí en ese punto hablamos acerca de qué es Enfold. Y hablamos de qué es lo que nosotros hacemos, cuál es nuestra intencionalidad y que queremos invitarle a que esa persona forme parte. Cuando la gente desde el principio sabe dónde está y hacia dónde se dirige, eso les genera mucha seguridad y tranquilidad. Porque ustedes saben que obviamente, como decíamos con el versículo de la puerta abierta, siempre va a haber oposición. Cuando una persona se convierte a Cristo, muchas veces la primera oposición que experimenta, la experimenta en su propia casa. Y empiezan a hacerle cuestionamientos. Y la persona, si de alguna manera no tiene claro dónde está y hacia dónde va, pues fácilmente puede ser atacado y de alguna manera, como dice la Biblia en la famosa parábola del sembrador, puede ser semillas que cayeron entre las piedras y creció un poquitico, pero no tenía mucho fondo y se volvió a secar. No quiere decir que si recibió a Cristo se condene, sino no tuvo la oportunidad de desarrollar esa nueva vida que en Cristo hay, que ustedes saben que es maravillosa, pero pues obviamente el que no la conoce no la puede apreciar. Así que le hablamos de esa oportunidad de comenzar a crecer, de comenzar a avanzar, de seguir en un proceso que comienza con un nuevo nacimiento, pero todo nuevo nacimiento tiene una vida que desarrollarse. Estamos nosotros igualmente en ese proceso. Entonces, este material que ustedes van a recibir les puede ayudar. Son lecciones muy cortas, muy sencillas, que seguramente ya cuando estemos en un proceso de edificación más formal, inmediatamente estaremos profundizando en los mismos conceptos, porque le decía ayer que nosotros tenemos 40 años de cristianos y tenemos la misma Biblia de hace 40 años. Nosotros no sufrimos modificación, no nos la están renovando periódicamente para ver qué nuevas cosas hay. Allí está lo mismo que de hace 40 años. Solo que como en los procesos petroleros, recuerden que una empresa petrolera lo primero que hace es una investigación. Y luego cuando se llega a la posibilidad de que haya crudo, haya petróleo, entonces empiezan la perforación. Y eso implica que van ahondando hasta que llegan a la fuente. Y luego comienza la extracción o producción. De pronto hay personas que apenas están en el estudio inicial. Hay otras personas que ya han recibido a Cristo y comenzaron su proceso de perforación. Hay personas que llevan muchos años y ya están en el proceso de explotación. La pregunta es, ¿en dónde está usted
y qué es lo que en este momento donde está necesita hacer. Entonces, si es apenas comenzando, muy bien, vamos a solidificarlo con nueva vida en Cristo. Luego empezamos los procesos de discipulado, de capacitación, y efectivamente se vuelve un elemento que, como al final de estas empresas, es explotación, que para nosotros representaría multiplicar y enviar. ¿Cómo podemos alcanzar a otros para Cristo? Muy bien, les voy a mostrar elementos que yo utilizo que me permiten dentro de los procesos del ganar poder estar pendiente de las personas. Aquí usted tiene un modelo de lo que usamos. Esto es parte de nuestra lista. Cada vez que llega a una reunión una persona, aún en la virtualidad, nosotros estamos tomando lista. Aquí tenemos el listado de asistencia desde enero hasta la última semana de abril que hemos estado realizando actividades. Y tenemos a cada persona. Obviamente tenemos también un rublo que se llama sin identificar, que son aquellas personas que en este tiempo se conectan con Huawei, con Galaxy, con iPhone y no sabemos exactamente quién es. Pero las tenemos allí y estamos preguntándonos constantemente quién puede ser esa persona. Y entonces a veces hay personas que dicen, yo estuve conectado en la reunión, pero no te tenemos en la lista. Ah, es que yo no sé cómo cambiar el nombre en mi dispositivo y entonces aparece iPhone. Ah, ya sabemos que iPhone es fulano de tal. Pero eso se requiere de ese cuidado de saber quiénes están conectados. Dentro del equipo de todos los tiempos completos de la sede hay un equipo que se llama consolidación, que es la tarea fundamental del ganar. El ganar es el propósito. La tarea que se hace en el ganar es consolidar, ¿qué quiere decir? La recepción de las personas y poder saber en qué momento están. En esta gráfica que usted está viendo los nombres y apellidos de las personas, luego aparece una sigla arriba, MOV, que es movimiento. ¿A qué movimiento pertenece esa persona? Entonces tenemos dos opciones. La primera es al movimiento donde normalmente pertenece o el ambiente. Cuando usted aparece aquí, OP es otro país. Hay personas que se conectan de otro país. PEC es profesionales y ejecutivos. OC es otras ciudades. Tenemos de mujeres sabias, tenemos de parejas, PA, tenemos de vida estudiantil, BE. Entonces, ubicamos a cada persona en el movimiento al que corresponde. Si tiene otra opción, por ejemplo, aquí tengo yo a Adaulfo Ávila, que es el número 2 en esa lista, que él es el director de profesionales de la sede. Él es el director de profesionales. Por eso, su primera opción de movimiento es profesionales, aunque él con su esposa forma parte también del movimiento de parejas. Ok. Ahí aparece entonces la lista de asistencia. Entonces, cada vez que una persona asiste, colocamos un número 1. Cuando aparece un cuadro rojo, es la primera vez que esa persona comenzó a asistir en el año. Es la primera vez. El punto rojo, esa fue la primera vez. Entonces, Adaulfo comenzó desde la primera semana. Pero aquí tengo yo que Alejandro Restrepo, que es de parejas, comenzó en el mes de febrero, la última semana. Porque eso me ayuda a mirar cuáles son las personas que se van vinculando en la medida en que vamos pasando, y seguramente en la medida en que se van vinculando son personas o que no estaban reuniéndose, que forman parte ya de la iglesia, o personas nuevas, para poderles hacer el seguimiento y la consolidación. Se me olvidó mostrarles aquí una columna después de la segunda opción de movimiento que dice EDIF, E-D-I-F. Esa columna me da a mí para colocar si esa persona ya está en discipulado. Si el espacio está en blanco, quiere decir que esa persona todavía no está en discipulado. Por ejemplo, el número 1, que es Abelardo, que se conecta desde Estados Unidos y que lo hace de alguna forma esporádica, él no está en discipulado. Comenzó a asistir la tercera semana de enero. Pero entonces Adaulfo, que es el director de profesionales, que está en pareja, sí está en discipulado. Entonces, eso también me permite ver qué personas ya están asignadas y qué personas no están asignadas. Porque ese es el proceso de ganar, poder consolidar a las personas que van llegando. Y esto se alimenta cada semana, y cada semana, cuando yo termino la semana, el día sábado es mi reunión de sede, inmediatamente con el equipo de consolidación, lo que hacemos es pasar el listado, normalmente en Zoom, nos arroja la lista de asistentes, y entonces nosotros revisamos, actualizamos. El día domingo estamos dividiendo este mismo cuadro, lo dividimos en movimientos.
Entonces sacamos todas las que son mujeres sabias, todas las que son de profesionales, todas las personas que son de parejas, y se lo enviamos al respectivo director de movimiento para que él con sus discípulos haga el seguimiento. ¿Quiénes asistieron, quiénes no asistieron y cuál fue la razón? Porque de pronto una persona no asistió porque está enferma, y en esta época ustedes saben que con el COVID uno no sabe qué puede estar presentándose, o una persona que tuvo dificultades y que de alguna manera nos dice, bueno, ¿y yo cómo puedo escuchar la charla? Entonces, obviamente queda grabada, le enviamos los links, no le decimos a la gente que la reunión está siendo grabada, aunque lo sabe, para que la gente no diga, ah, no, es que yo entonces más bien la escucho cuando tenga tiempo. Recuerden que la disciplina es parte del proceso del discipulado, tiene la misma raíz. Disciplina, discipulado tienen la misma raíz. Entonces, acostumbramos a la gente a lo que dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero aquellos que nos justifican que de alguna manera no pudieron porque estaban enfermos, porque les tocó salir a visitar a alguien, porque les enviamos de todas maneras para que no se pierdan la continuidad de los temas que estamos desarrollando y estén sintonizados con lo que la sede está viviendo. Ese es uno de los sistemas que manejamos en cuanto a la asistencia rigurosa de cada semana. Más o menos, para que ustedes tengan presente, en la sede se mueven más o menos 200 personas en un fin de semana. Se conectan 200 personas. De 350 que tenemos en lista más o menos de personas vinculadas a la sede. Entonces sabemos que hay unos 150 que son fluctuantes, a veces sí, a veces no. Por eso los cuadros amarillos me ayudan a mí visualmente a ver cuál ha sido el seguimiento de esa persona. Hay algunos que encuentro que es permanente, hay otros que esporádicamente aparece ese punto amarillo. ¿Está claro? Muy bien, sigamos a la siguiente forma de controlar dentro del proceso de ganar, de la consolidación. Aquí tenemos que ya no son los nombres, aquí ya tenemos el consolidado con números. Y entonces, dentro de la reunión, tenemos personas que están en discipulado, otras personas y sin identificar. O sea, unas que están en discipulado, las que no están en discipulado y las que, como decía, no tienen el nombre, no podemos identificarlas. Y en cada una de las reuniones, como tenemos la casilla de discipulado, lo que hacemos es que recontamos quiénes son los discípulos. Entonces, digamos, para tomar la última experiencia que tuvimos, que es abril 17. En abril 17 hubo 177 personas que asistieron que son discípulos, que ya están o en células o en edificación personal. Tuvimos otras personas que no están vinculadas, que son 22. Y tenemos 7 que no fueron identificados. Estos 32 que aparecen aquí abajo, aparece el arca de Noé, porque es el ministerio de los niños. Entonces el ministerio de los niños tiene su propia reunión y lo que hacemos es que también ellos forman parte de la sede, porque no menospreciamos a los niños, sino los niños forman parte de la sede. Y es un movimiento que con el tiempo se convierte en jóvenes, se convierte en profesionales, se convierte en parejas. Entonces yo tengo que cultivarlo desde el principio. Yo no puedo decir, no, es que a los niños entreténganlo. No, a los niños los estamos edificando y seguramente esos jóvenes en el futuro, esas parejas en el futuro, van a ser los que están al frente del ministerio o los que Dios utilice en las misiones. ¿Cuántas personas asistieron entonces el fin de semana? 238, incluyendo los 32 niños. Y luego, en la parte de abajo, usted encuentra el mismo número de asistentes, 238, pero aparecen por movimientos. ¿Cuántos hombres de verdad asistieron? No digo que cuántos hombres de verdad asistieron, sino cuántos hombres del movimiento de hombres asistieron. Entonces, asistieron 8. Porque en mi sede, los hombres de verdad son apenas 10. Todos son los demás de mentiras. Mentiras. Es que los 10 son los hombres que son o mayores, o viudos, o solos, que yo los tengo en una célula los días sábados a las 7 de la mañana. Con ellos, cuando hay presencialidad, hago un desayuno con ellos. Y desayunamos y luego estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque son las personas que normalmente están solas, que no tienen nadie con quien compartir durante la semana su desayuno, su almuerzo, su comida. Entonces, al menos una vez a la semana nos reunimos, desayunamos juntos y estudiamos. Todos los demás hombres que hay en la sede están involucrados o en profesionales o están en parejas. Estos, como son los mayores, tampoco se desechan.
porque no podemos caer en el error social que las personas mayores ya no sirven. No, estas personas necesitan un espacio especial. El espacio más importante para ellos es compañerismo, porque son personas que por su naturaleza, ya solteros, viudos, mayores, son solos. Entonces les damos compañerismo, los edificamos y los preparamos para que vayan a perfumar el cielo. Muy bien, el siguiente nivel, mujeres sabias. Mujeres sabias, ¿cuántas mujeres sabias asistieron? 45 mujeres sabias. ¿Cuántas parejas? 86 parejas, 86 parejas, dice. ¿Cuántos de profesionales? 23. ¿Cuántos de vida estudiantil? 8. ¿Cuántos de Arca de Noé? 32. Allí ya está sectorizado por movimientos. Entonces, cada director de movimiento sabe cuál es su participación dentro de las actividades de la iglesia. ¿Por qué tengo subrayado en amarillo otros sin identificar y todos estos otros rubros? ¿Quiénes son? Los asistentes, los que están sin discipulado. Los de otras iglesias que nos visitan, también es bueno tenerlo en cuenta. Los de otros países, los de otras ciudades, los que están para consolidar, o sea, personas que regularmente han venido asistiendo y todavía no los hemos consolidado en el discipulado. Tenemos ahí tiempos completos 2, porque son 2 misioneros que tenemos que se van para Argentina y están en espera de que podamos sacarlos. Por ahora, por bloqueo de desplazamiento no podemos. Entonces los tenemos allí 2 tiempos completos. Y sin identificar el grupo de personas del iPhone, del Galaxy, de Hernando, que no sabemos exactamente quiénes son. ¿Qué tengo yo aquí? Aquí tengo la radiografía semanal de mi actividad de reunión de fin de semana. Este no es el más importante de los ítems de revisión. Me sirve porque a través de esto estoy viendo cómo se está moviendo en la iglesia la participación de los miembros. Aquí yo lo que estoy apreciando es eso. ¿Cómo están participando los miembros? Por movimientos. ¿Qué personas son de otras ciudades, otros países para ver cómo los podemos cubrir? ¿Qué personas son de otras iglesias para darle la bienvenida, saludarlos y decirles, muy bien, vuelva a su iglesia? Porque nosotros no trabajamos con personas de otras iglesias. Ustedes saben que una de las cosas que menos hacemos es trabajar sobre lo que otros pastores con mucho esfuerzo, mucho trabajo han hecho. Para decirle a la gente, venga hacia mi iglesia. No, cada vez que identificamos, aquí aparece otras iglesias, vinieron 2 personas. A esas 2 personas las contactamos, les damos gracias por habernos acompañado, les invitamos a que se involucren en su propia iglesia. Recuerden siempre eso. Trabajamos con lo que Dios nos entrega, no con lo que le quitamos a la iglesia del lado. ¿Está bien? Segundo cuadro, entonces, que nos permite tener la radiografía de cómo se está moviendo, tiene que ver con la asistencia. Si no hacemos asistencia, no tendremos este ítem aquí. Y veamos un tercero. Este control de asistencia ya es de una de las actividades que tenemos en la semana. Se llama el día martes ayuno. Tenemos una actividad que es todos los martes en la sede. Tenemos establecido que la sede ayuna los martes. Claro, las personas pueden ayunar lunes, viernes, sábado, como quieran. Pero la sede tenemos un día de ayuno y tenemos 2 horas de reunión. Una a las 12 del día y una a las 6 de la tarde, para quienes pueden conectarse al mediodía, quienes pueden conectarse en la noche. Cuando estábamos presencialmente, solamente teníamos una actividad de reunión de ayuno, que era al mediodía. Y por lo mismo que Bogotá es una ciudad muy grande, la gente normalmente llegaban entre 15, 20 personas. Miren cuántas personas están llegando hoy día a la actividad de ayuno en la sede. 96 personas llegaron la última semana de abril. 96 personas. De 20 que estábamos más o menos, lo máximo que habíamos llegado a recoger en una actividad de ayuno eran 20 personas. Ahora tenemos 96 personas en ayuno para interceder, para orar, para obviamente darles visión y edificación. Si uno tiene, de alguna manera, estos sistemas de seguimiento, llámelo así para que no, la palabra control no nos haga daño, de seguimiento, lo que también podemos descubrir aquí es que hay un grupo, toda esta línea amarilla que se ve aquí al fondo, es un grupo de personas potenciales para hacerles seguimiento. Recuerde que estamos ganando. Ganando quiere decir que vamos a consolidar las personas que van llegando a la iglesia para luego pasarlas al propósito de edificar. Esto todo tiene su ciencia en el sentido de que no es improvisado.
este es nuestro flujograma de consolidación. Aquí desde el principio tenemos una persona que llega a la iglesia y cuál es el seguimiento que se hace con esa persona hasta que finalmente le involucramos en el discipulado siempre y cuando la persona quiera. Nuestro ideal es que las personas que se acercan, reciben a Cristo y empiezan a caminar, finalmente pasen al propósito de edificar. Pero hay personas que dicen, no, yo simplemente quiero asistir. Muy bien, entonces les dejamos en un ambiente donde ellos pueden asistir a las reuniones sin que estén edificados, esperando que llegue el momento en que ellos digan, ¿sabe qué? Yo siento la necesidad de edificar. Les expreso cuál es mi propósito dentro de la sede que dirijo. Y es que al menos el 80% de las personas que están en la sede estén en discipulado. El 80%. ¿Por qué? Porque es que yo digo como misión que yo hago discípulos y que desarrollo líderes. Entonces, si yo hago discípulos, pues tengo que enfocar mi atención en hacer discípulos. Usted no va a una panadería a comprar medias. Usted va a una panadería a comprar pan porque se supone que si es panadería produce pan. Usted no va a un almacén de electrodomésticos a comprar de pronto, ¿qué? Champú. No, porque está destinado para producir electrodomésticos. Si vamos a una iglesia cuyo énfasis en su visión de ayudar a cumplir la gran comisión están a ser discípulos, pues ¿cómo se va a reflejar eso? En los discípulos que tenemos, no en la cantidad de gente que asiste, sino en cuántos de los asistentes están involucrados en edificación. Por eso, en este momento, y les puedo dar la cifra de la última semana de abril controlada, nosotros tenemos en este momento en la sede 81% de las personas involucradas en edificación, o en citas de edificación personal, o en células, a través de los movimientos. ¿Qué nos ha ayudado eso? Que en un tiempo tan difícil como el que vivimos, en un tiempo tan complicado como el que vivimos, podemos estar muy pendientes de cómo es el estado de cada oveja. Recuerdan que en el libro de Proverbios dice que cuidemos el estado de las ovejas y del redil. Si usted y yo somos administradores de la grey de Dios, segunda de Pedro, recuerdan que dice que somos los ancianos administradores de la grey de Dios, cuando Dios nos pida cuentas de las ovejas, ¿qué le vamos a decir? Ah, no, esos llegaban el sábado o el domingo a la reunión y ahí estaban y les dábamos. ¿Qué les dábamos? ¿Y cómo estaban? ¿Y dónde estaban? ¿Qué necesitaban? Entonces, es ahí donde este énfasis que hacemos de vigilar, de controlar, de supervisar, de ayudar, de acompañar a cada persona es parte de nuestra tarea como los pastores de la iglesia. Y no digo como título pastor, sino las personas que cumplen la función de pastorear a la grey. Porque así dice, apacentar o pastorear es lo que nos corresponde hacer como función. Eso no es un título, eso no es un cargo. Esa es una función. Y esa función tiene que ejercitarse personal y directamente con cada oveja. Entonces, este flujograma igualmente se lo voy a enviar y usted podrá verlo, revisarlo, analizarlo, modificarlo si quiere, pero que sepamos que una persona que llega a la sede tiene un ciclo a través de llamadas, a través de intercesión, a través de hacerle el seguimiento para que finalmente, si la persona quiere, tenga una oportunidad de discipularse. Si la gente ve esto desde el principio en su centro, la gente aprende que esa es la realidad propia de la iglesia. Por eso yo le digo a mis discípulos, tengan cuidado cuando se duermen en una reunión, porque una persona nueva puede llegar a pensar que uno viene a la reunión a dormir lo que no lo dejan dormir en la casa. Porque ellos lo que ven copian. Entonces, tenga cuidado con lo que hacemos en la iglesia, porque lo que la gente ve, eso es lo que va a copiar. Eso es como en la casa. Uno sigue el modelo y ejemplo que ha visto en quién, en sus padres. A uno no se sientan a enseñarle, uno ve y uno imita. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando la gente ve que la iglesia tiene estas características de su movimiento ministerial, la gente empieza a entrar y se vincula y no le es difícil entender que esa es la dinámica propia de la iglesia. Por eso también es bueno que ubiquemos nuestra gente, o sea, la gente que hemos ganado, no la que viene de pronto de otras iglesias, aunque si viene de otras iglesias
y por alguna razón se retiró, ustedes saben que podemos darle el espacio, porque a lo mejor una persona viene con razones para estar en otra iglesia. Una de ellas es la distancia, por ejemplo. Hay personas que asisten a una iglesia que les queda muy distante ya porque se trasladaron y están buscando una iglesia cercana. Muy bien. Entonces lo que nosotros les decimos es, bienvenidos a esta iglesia, queremos seguir acompañándoles, tráiganos una carta a su pastor diciéndole que usted se va a trasladar de iglesia porque por distancia a usted le queda mucho más fácil. Y que se venga con la bendición del pastor, no hay problema. Pero nunca es quitarle las ovejas a la iglesia vecina. Por eso el mundo todavía tiene mucha gente para alcanzar, para estar nosotros simplemente mirando las iglesias vecinas a ver cómo sacamos la gente de allá para acá. No nos gusta que lo hagan con los nuestros, pues no lo hagamos con los demás. Y para finalizar este proceso, ya con este flujograma, tenemos un análisis trimestral. Traje uno a colación del 2018, donde vemos en una gráfica las personas que vienen de otras iglesias, las personas que se han vinculado, las personas. Aquí tenemos gráficas que nos ayudan a estar sintonizados en que lo que estemos haciendo obviamente tiene un seguimiento. Voy a detenerme hasta aquí. Preguntas. A ver. Pues Camilo Das había hecho una pregunta. Camilo. Ok. Camilo. ¿La leo o la dices tú, Camilo? Pues sí, es que en el cuadro primero que nos leías, nos hablabas del caso específico de Alonso González. Él dice que es un asistente de otra ciudad, pero no estaba especificado si era un discípulo. Entonces no tenía el número 1, pero tenía una sigla GB. Sin embargo, la niña Saima Subiría me aclara que GB puede ser un grupo vida. Bien, ahí quiero centrar la pregunta, no necesariamente con ese caso específico. Me parece que los formatos están muy bien elaborados, que explican muy bien y dan el concepto completo, pero están incompletos para mi gusto. Deben tener las nomenclaturas específicas al pie de página para uno entenderlos más rápidamente, porque tiene que ser un pastor que ha estudiado 30 años y que ya se lo sabe de memoria como para saber qué es un GB, qué es un 1, qué es un HCB o algo así. Yo como ingeniero electromecánico presento un plano eléctrico y le escribo un HTC o escribo, vamos a hacerlo con cable que HTN, entonces inmediatamente me van a rechazar el plano. Correcto. Creo que está bien al no dar las abreviaturas. Gracias. Muy bien, Camilo, y tienes toda la razón. Obviamente estoy hablando con lo que conocemos, pero estoy hablando en un contexto de personas que no lo conocían. Entonces, sí, a quien le reveló el Señor desde el cielo que GB es Grupo Vida, eso no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es un grupo vida, es una persona que no está en discipulado directo, pero está en un grupo vida de otra ciudad. Esa persona, Alonso González, y hay otros González allí, son de la ciudad de Santa Marta. Y me reúno con ellos los lunes en la noche, media horita, porque ellos se reúnen todos los días con Mario, que es el hijo involucrado en el movimiento de profesionales, se reúnen todos los lunes. Están a las 8:30 de la noche reuniendo de todos los días para orar media hora. Yo me reúno con ellos los lunes y hacemos un estudio de media hora y les acompaño. Entonces, por eso aparece como Grupo Vida. Pero gracias, Camilo, por esa observación. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, básicamente Luisa pues, pregunta si se puede compartir los formatos y luego sigue Charilay. Ok, los formatos se van a compartir, yo les voy a enviar. Como decía ahora Camilo, ustedes lo pueden adecuar, adaptar, obviamente coloquen lo que haga falta y úsenlos, porque pues la idea es que, recuerden que les dije, la ventaja de Zenfol es que todos producimos para todos. Yo me beneficio de todo lo que ustedes hacen y yo les beneficio con lo que yo hago, ¿está bien? Y la otra era, ¿quién? Yo. Ok. ¿Listo? Una pregunta. Bueno, yo llevo un poco el control de asistencia de los domingos. Yo lo estaba llevando de una manera muy distinta porque primero lo hacemos a través de Facebook. O sea, antes hacíamos Facebook y Zoom. Y claro, entonces yo un poco registraba por tiempos, porque la gente se conecta, se desconecta, llega puntual o impuntual.
Entonces registraba, yo qué sé, al momento de la alabanza, cuántas personas, al momento de la prédica, cuántas personas. Porque lo que yo puedo evidenciar a la final son conexiones. Entonces, cuando yo leo este registro, ¿cómo hacen? Aún para Zoom, porque se registran conexiones, o sea, tienen el nombre, no siempre tienen, yo qué sé, Julio y Brunilde, sino que solo tienen familia Valls, alguna cosa. Entonces, por ahí, Correcto. ¿cómo se hace? O sea, toca estar una persona pendiente, viendo caras específicamente, pero en Facebook se complica muchísimo más, porque uno solo ve cuántas personas están viendo, y aún si es que yo no les tengo agregado, a mí no me sale esta persona está viendo. Entonces, a mí se me ha complicado y ya no sé cómo hacer. Ok, muy bien, muy bien. Eso nos abre una nueva oportunidad y es cómo podríamos nosotros, si a través de la plataforma de Face estamos abriendo puertas a alcanzar. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? En el Zoom es más fácil, porque en el Zoom, finalmente, cuando uno graba, aparece un listado de las personas que participaron, de los lugares de contacto, las conexiones. Pero el discipulado y el equipo de consolidación es el que está atento a esas personas que dice familia Galván. Entonces, ¿quién es la familia de Galván? Entonces, en nuestro discipulado ya sabemos quiénes son los Galván. Lo que hacemos es que le preguntamos a la familia Galván quiénes de la familia asistieron ese día. Porque puede ser que estén todos, puede ser que ese día solamente estuvo el esposo y la esposa, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene el trabajo constante de estar cuidando de las ovejas. Y es que constantemente el equipo de consolidación, esto tiene que ser un trabajo de equipos. Una de las cosas que nos permite tener resultados son equipos ministeriales. No sé si ustedes conocen la sigla y para Camilo le va a ayudar muchísimo, EMAR. ¿Qué es un EMAR? Equipo ministerial de alto rendimiento. Un EMAR. Debe haber un EMAR de consolidación, que es un equipo de personas que están pendientes de quienes asistieron, de si están toda la familia asistiendo, porque ese seguimiento nos es muy importante para el crecimiento de la iglesia. Porque a nosotros, vuelvo a insistir, y esto se lo digo con toda claridad, aunque usted vea números, no nos interesan los números. Nos interesan las personas. Nos interesan las personas. Los números nos dan una posibilidad de acercamiento a lo que está sucediendo, pero las personas nos hablan de las realidades que se están viviendo. Por eso, si hacemos un control o una supervisión de lo que es el sistema celular, siendo nuestro énfasis más importante, no lo único, pero el énfasis más importante de lo que hacemos, efectivamente nos queda mucho más fácil. Ahora, al principio todo es complejo. Todo es difícil, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer todo eso? Tranquilo, comience con lo poco y vaya creciendo. Yo tengo un equipo que venimos trabajando, pues la sede tiene 20 y pico de años y el equipo de tiempos completos más o menos tenemos unos 14 años trabajando juntos. Pues hay un equipo que ya cada uno conoce su dinámica. Pero eso necesitamos formar, porque es que no se trata del pastor, director de la sede. Se trata de los equipos con los tiempos completos y con los líderes involucrados que podemos cumplir con nuestra misión de pastorear y de apacentar la grey de Dios. Entonces tienes toda la razón. Si descubres cómo a través del Face puedes ir consolidando esa información, nos avisas, porque necesitamos. Seguramente volveremos a la presencialidad dentro de algún tiempo, pero muchas cosas van a permanecer también en la virtualidad, porque son una oportunidad. Entonces, si las aprendemos, si las hemos llegado a consolidar, las usaremos en el futuro. Gracias, Sheila. ¿Qué más? Camilo, das allá, pero nuevamente la palabra y luego, no sé si Antonio o la esposa. Ok, Antonio o la esposa. Toño, no, la esposa dice. Démosle la palabra a Toño o a la esposa de Toño. Camilo, por favor. Hay que prender el micrófono primero. Prende el micrófono, por favor. No, en el celular tienes que habilitar el micrófono. Kiliad. Kiliad, ¿es cierto? Sí. Kilya. Sí, Kilya. Ahora sí se escucha. Sí, ahora Con gusto. ¿Sí?
Ajá. Siempre he trabajado en grupos de ejecución o planificación. Nunca trabajé en estudio de resultados. Y para mí esto es algo nuevo y a veces y hasta cierto punto me disculpa, me pareció gravoso. Me pareció un trabajo bien extenso y extenuante, pero no lo desprecio, ¿no? Es algo que no veía y no sé si lo hacían y nunca me lo pregunté. Me disculpo por eso, pues, y es algo importante de hacer. Lo que me pregunto es cómo se llegan a esos resultados, quién tiene el control, si usted hace una reunión semanal viendo esos resultados, cómo recabaron los datos para, esta es una pregunta, para llegar a ese cuadro final con todos esos resultados. La segunda pregunta la quería hacer ayer, pero tuve un pequeñito problema técnico y se me descargó el teléfono y ya no pude volver a ingresar. Y es que cuando teníamos una célula allá en Caracas, en mi casa, venían muchos vecinos, a veces poco, a veces menos. Quizás si hubiéramos llevado un mejor control así en papel y hiciéramos un mejor seguimiento, quizás hubiéramos tenido mejores resultados porque podíamos ver qué problemas hay, porque algunas personas no iban, solamente las llamábamos, las invitábamos. Otras personas venían porque tenían un problema, estaban en una crisis y teníamos que atenderlos ya en ese momento. El problema que más me conmovía o que no sabía manejar era que habían vecinos que se convertían con nosotros, le dábamos seguimiento, pero preferían irse a otra iglesia. Entonces, yo tengo una lucha existencial interior, una lucha espiritual, porque entonces yo dije, bueno, estoy cosechando y trabajando para otro. Y aunque nuestra iglesia le quedaba cerca, preferían irse a otra iglesia. Me pasó con mucha frecuencia y era muy frustrante. Visitaban nuestra iglesia, veían, evaluaban, luego otra persona los invitaba y se quedaban en la otra. Entonces yo me consolaba, bueno, por lo menos se convirtió el Señor, por lo menos una alma, la idea es que se conviertan y se consoliden y sean salvos, ¿verdad? Ese es el deseo, ¿verdad? Por lo que estamos trabajando, pero para mí era frustrante porque yo lo que quería era que se fuera añadida a nuestra iglesia, no a otra iglesia. Entonces, era un conflicto para mí, pues, porque estaba, como me decía, me estoy trabajando para otro, pero me consolaba con que al final fue salvo, pues. Esos eran los dos puntos que quería plantear. Ok, bueno, listo. Entonces, 1, ¿cómo se llega a todo esto? Se llega paso a paso. No es de un día para otro. Eso tiene que construirse y se va haciendo paso a paso. Y no tiene uno prisa, porque esto no se trata de hacerlo esta semana, sino de empezarlo a hacer. Y en la medida en que uno disciplinadamente va haciéndolo día a día, llega el momento en que va consolidando. Dentro de los movimientos que tenemos, hombres, mujeres, parejas, hay personas que tienen ciertas habilidades que nos pueden servir para estos asuntos administrativos. Toda persona en la iglesia es útil. Solo que hay algunos que son muy buenos para el discipulado. Unos son muy buenos para la enseñanza. Unos son muy buenos para la consolidación, el recepcionar las personas. Otros no son tan buenos en eso, pero son muy buenos en la parte administrativa. Entonces, una de las personas que se vinculó con nosotros, que ya hoy día es tiempo completo, está regresando precisamente de 2 años de misión en Argentina, es la que está encargada de uno de los ministerios de la iglesia que se llama Centro de Estadística Ministerial. Centro de Estadística Ministerial. Ella maneja todo esto que tiene que ver con cifras, porque esa es su ventaja, esa es su habilidad. Y entonces ella hace el trabajo junto con el equipo de consolidación, junto con los directores de movimientos, y presenta este informe que como director no tengo la habilidad para realizarlo, no lo tengo como lo tiene ella. Puedo hacerlo, pero ella tiene la habilidad. Y segundo, como director, lo que yo hago es estudiar la información.
aprenda esto de una vez y para siempre. El que tiene la información tiene el control. Y esto en el mundo es uno de los principios fundamentales. El que tiene la información tiene el control. Si yo no tengo la información de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado, ¿qué control puedo ejercer? No sé para dónde va la iglesia porque no sé ni siquiera quiénes son la iglesia. Cuando yo sé quién es la iglesia, cómo está constituida a través de células, cómo están las personas en edificación, cómo están los movimientos, me queda mucho más fácil como director direccionar la iglesia en la visión y la misión. Recuerda que les decía que un discípulo un día me dijo, ¿y por qué nosotros tenemos que estar con Senfoy? ¿Por qué no estamos independientes? Hay muchas iglesias independientes. Y la verdad es que sí, yo con lo que tengo, con ese equipo de trabajo, yo podría estar como iglesia independiente. Pero ¿saben qué? Nunca sería lo mismo de estar con la cobertura de un cuerpo y con el trabajo de otros 200 que me aportan y a los cuales yo en lo que hago aporto. Pero porque yo tengo el conocimiento de qué hay. Bueno, también tengo que reconocer que una de mis habilidades es la administración, estudié administración. Y cuando yo pensé en involucrarme de tiempo completo, dije, ¿y de qué me va a servir la administración? Esa plática de perdió. ¿Qué perdió? No ha perdido esa plática fue muy bien invertida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios usa todo lo que somos. No usó a Pablo con todo su andamiaje como fariseo para poderle hacer entender a los judíos que se convertían que, bueno, entonces nada es perdido. Dios lo que hace es usar todo aquello que en su soberanía nos ha permitido para el ministerio. Entonces, primera pregunta, eso toma tiempo, puede parecer dispendioso, pero una vez que usted lo mantenga, es un sistema que funciona solo. Solamente es que hay que alimentarlo. Eso es como los sistemas cuando construyen un programa, usted le mete la información y el programa le hace todo. Ojalá, y esta es una de las propuestas para Claudia, que se llama la encargada de esto, es que ella diseñe un programa donde solamente meta la información y me arroje en todo el programa todo lo que yo necesito. Yo necesito saber cuántos niños hay, inmediatamente el programa me lo da. Eso me facilita el trabajo ministerial. ¿Está bien? No lo hace, me facilita el trabajo. Segunda pregunta con respecto a los grupos. Hay que diferenciar entre los grupos vida y las células. Los grupos vida tienen que ver, o los grupos de oración que llamábamos antes, tienen que ver con el propósito de proclamar y de ganar, porque son los que nos permiten ir alcanzando los vecinos, los familiares, los amigos, ¿cierto? Y entonces van, a veces no son consecuentes todo el tiempo, a veces llegan, están con nosotros un tiempo, luego se van para otra iglesia. Entonces, yo tengo que entender claramente cuál es el propósito del grupo vida, es poder compartir de Cristo, es poder proclamar. Y de esos que llegan al grupo vida, invitarles a que vengan a la iglesia, ganar. Y cuando lleguen a la iglesia y de pronto se queden en la iglesia, entonces los paso a edificar. Hay algunos que llegan a la iglesia y dicen, no, esto no es lo mío. Yo quiero una iglesia donde echen demonios. No es que nosotros no lo echemos, ni les demos la bienvenida a ellos. No, tampoco ya lo echamos, solo que ese no es nuestro énfasis. Entonces hay gente que dice, no, yo me voy más bien a la iglesia donde echan demonios, a la iglesia que tiene una buena música y me gusta la alabanza, a la iglesia donde, ¿me entiende? Entonces Dios los ubica donde quiere. Usted haga el trabajo de proclamar, de ganar, y que los que Dios le permita tener, edifíquelos. Y efectivamente estamos cumpliendo lo nuestro. Recuerden, no competimos, no nos comparamos, no criticamos. Hacemos nuestro trabajo. Entonces, tener eso en cuenta con los grupos vida. Las células ya son grupos más cerrados que están dentro de los movimientos, de personas que se han involucrado ya en los movimientos. Entonces, las células son grupos de crecimiento y seguramente las células se reúnen cada semana y son los mismos, a menos de que obviamente una persona nueva venga a la célula porque es el espacio para ella, pero normalmente las células son las mismas que se van desarrollando. Y las células de niños hoy día, nosotros tenemos 4 paquetes de niños, esas células van a pasar a vida estudiantil. Y ese grupo de personas van a ser después profesionales y ese grupo de personas van a ser después parejas. Entonces, es un seguimiento generacional. Piensen que no estamos trabajando para el día de hoy. Estamos trabajando para las generaciones futuras. Yo ya estoy casando a los nietos de los discípulos que hace 25 años estaban en la iglesia, ¿o no? Porque sus hijos crecieron,
se casaron, tuvieron hijos y ahora ya estoy yo casando a los hijos de los hijos de los hijos. Es generacional. Ahora, ¿cuántos son? ¿Que son 500? No importa, a mí no me interesa el número, me interesa que la responsabilidad que se me dio, con ella yo le pueda decir a Dios, lo que me diste, aquí tienes, Señor, y aquí he ganado estos. ¿Recuerda Mateo 25, parábola del sembrador? Lo que me diste aquí está y he ganado estos. No decir, Señor, lo que me diste yo tuve miedo y lo escondí. No, lo multipliqué. ¿Está bien? Muy bien, son las 9. Incluso me pasaba que seguían... Sí, señora, siga. Sigue. Que incluso ya tenían un tiempo asistiendo a su otra iglesia y seguían viniendo a mi célula. Y tenían una crisis y entonces preferían venir conmigo que ir a alguien de su iglesia. Y yo les decía, mira, pero si tú estás allá, preferiste ir allá, tienes que buscarte a alguien de allá porque no puedes estar yendo allá y viniendo aquí también. No sé si, bueno. Sí, es propio, ¿no? Lo mejor es que la gente le pregunte al Señor dónde quiere que yo esté. Eso es lo mejor que uno puede hacer con la gente. Porque es el Señor el que ubica. Recuerde que la gente no es nuestra. La gente es del Señor y el Señor la ubica donde Él quiere. Entonces es decirle, mira, ahora y que Dios te dirija. Y si te dirige a quedarte en esa iglesia porque llena de alguna manera la expectativa y necesidad de tu vida, pues no hay problema. Chévere, pero involúcrate en esa iglesia. Ah, es que allá no dan edificación. Comienza tú. Si quieres edificación y no hay, pues comienza tú y verás que vas a formar un ministerio de edificación en la iglesia. No, es que a mí me gusta más acá. Pues entonces ora a Dios si es que de pronto debes estar acá. ¿O no? Y no peleé por nadie. La ganancia está en que si los llevamos al reino de los cielos, pues allá los vamos a encontrar al final. ¿Listo? Bueno. Entonces dejemos hasta aquí. Hemos visto proclamar, hemos visto ganar. Hicimos un ejercicio de cómo podemos proclamar e ir ganando. Mañana nos reuniremos y continuaremos con edificar. ¿Les parece? Perdón, profe. Muchas gracias. Sí, Juan Carlos. Pidieron la mano, no sé si ya las dejamos entonces para mañana o... ¿Quiénes fueron? Verónica Dauma y Saima, levantó la mano. Verónica, una y... ¿Y quién? Saima Subiria. A ver, Saima Loret. Camilo ¿Sí? también. Ah, Camilo también, pero es que Camilo ya nos está dando sopa y seco, entonces lo dejamos reservado para el próximo partido. Entonces, la primera opción la tienen mañana Verónica y Saima. ¿Está bien? Tengan la pregunta ahí y lo hacemos mañana. ¿Les parece? Sí, vale. Bueno, listo. Muchas gracias, oremos, demos gracias a Dios. Padre, te agradecemos por este tiempo que tenemos y por edificarnos, Señor, porque aquí estamos en ese proceso, aunque esto parezca simplemente procesos administrativos, esto forma parte de cómo tú nos edificas para que seamos un cuerpo que pueda responder a la realidad y necesidad. Gracias porque estamos en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, pero en medio de todo ello, tú nos das habilidad, capacidad, recursos, herramientas para alcanzar a las personas de ese lugar. Por eso te pedimos que nos uses para ayudar a cumplir la gran comisión en cada lugar donde estamos en esta generación. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias. Nos veremos mañana. Que Dios les bendiga. Descansen. Chao, nos vemos mañana. Gracias, pastor. Mañana, Gracias. familia. Bendiciones a todos. Okay. Chao. Lo mismo. Muchas gracias, Chao. líder. Excelente. Chao. Bueno, Dios les guarde. Okay. ¿Ya dijo chao? ¿Ya? Ya está terminado. Puro papá. Cuando escucha que dice chao, se viene corriendo hasta acá para decir chao. ¿Listo? Dígale chao. Hasta luego.